aquellas maravillosas revistas, capítulo 82. Relevos fáciles o complicados. En la primavera de 1991 llegaban nuevos modelos a relevar a los anteriores, a veces modelos muy diferentes, caso del Renault Clio 16 válvulas o del Volvo 850, una revolución en la entonces marca sueca. En otros casos se trataba de simples evoluciones que sustituían y a veces complementaban a modelos anteriores, caso del Citroën AX GTI y de los Porsche 911 Carrera RS. En cualquier caso, hubo relevos más complicados que otros. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hay usuarios apasionados por las novedades y otros, en cambio, que se agarran un poco a lo ya conocido. Y hay marcas a las que les sucede lo mismo. Muchos fabricantes iban abandonando, por ejemplo, progresivamente el turbo, seducidos por la tecnología multiválvulas, mientras que otros, caso paradigmático, el de Porsche, parecía que apostaban todo a una carta, quizás respondiendo a su clientela. Vamos a comenzar por un coche, en realidad dos, que suele ser un coche bastante olvidado, porque si os digo Integrale y Turbo, si os digo Lancia, pensaréis, el Delta no es un coche olvidado. No, el Delta no, pero el Dedra sí. El Dedra sí que lo es. Era un coche con un rendimiento, no voy a decir igual, un poquito inferior en algunos parámetros al del Delta, pero en cambio era un coche de mayor lujo, mayor tamaño sobre todo en cuanto a maletero, la distancia entre ejes se mantenía, algo más de confort, más practicidad. La verdad es que es un buen clásico. El turbo ofrecía 165 caballos del motor 2 litros, obviamente con turbo, y el Integrale un poquito más, 180 caballos. La mayor diferencia, como podéis imaginar, era la tracción total. El coche era muy bonito, muy diferente al Delta, porque realmente no era un Delta con un maletero añadido. Se hacían muchos retoques en la calandra. Un poco, la verdad es que quizás no tenía la personalidad del Delta, pero yo creo que era un poco más moderno y más bonito. Y el interior de piel vuelta, madera, era fantástico. La verdad es que era un coche que estaba muy bien. La verdad es que era un coche que disfrutabas mucho, muy agradable de conducir. ¿Qué pasaba con los Lancia de esta época? Bueno, pues eran unos coches, lo voy a decir finamente, un poquito más delicados que otros. Realmente, si tenías la suerte de tener una unidad que estaba bien y la cuidabas, era un coche que te daba muchas satisfacciones. Vamos a hablar de una marca que, como os digo, pues seguía con más de lo mismo. ¿Que no sabían hacer otra cosa? Sí, lo sabían, porque Porsche ya había intentado lanzar modelos a estas alturas con motor central, con motor delantero, de 4 cilindros, de 8 cilindros, pero los porchistas, en este momento, solo querían 911 con su motor detrás. Y seguía evolucionando el modelo, seguía evolucionando y se presentaba en estas fechas, como os digo, primavera del 91, la versión Carrera RS, más refinada, con unos asientos que eran unos buckets preciosos, pero tapizados en cuero, un interior magnífico, pero muy racing, 260 caballos, solo propulsión posterior. Lo cierto es que este coche, estoy hablando de un contacto, no era una prueba a fondo, tenía novedades, más que novedades, cosas que llamaban la atención. El coche, cuando estaba parado, la parte trasera no contaba con alerón y en cuanto arrancaba el alerón se movía y salía, como por ejemplo el Lancia Thema 8.32. Ya esto, que ahora es bastante frecuente, entonces no era tan frecuente y llamaba la atención. El probador decía que era un coche que habían tenido oportunidad de probar en carretera y en el circuito de Zolder, un circuito, por cierto, bastante interesante. Y lo que comentaba era que tenía un motor con tal nivel de elasticidad que era una verdadera gozada conducirlo, tratando de ir en marchas largas, aprovechando el par de ese motor. Es que os recuerdo que este era un motor más que los 260 caballos. Pero ojo, en esta época hay un coche que era ligero, porque estamos hablando de un coche que era, como os comento, solo el de propulsión trasera, que estaba en 1.200 kilos. Hoy en día un peso pluma. En ese momento era un coche sencillamente ligero. Pero es que tenía un par tremendo, porque os recuerdo que era un motor boxer de 3,6 litros. Lo acepto. Bueno, el 911 es que yo siempre lo digo. Si lo aceptas como es,
pues es un coche que disfrutas muchísimo, muchísimo. Y luego, pues hay quienes nos encanta este coche, pero también echamos de menos que Porsche en algún momento nos echase al monte y tuviese valor, hicieron 911 de motor central. Ya ha hecho coches de motor central, en la actualidad tiene deportivos de motor central, pero siempre se va guardando el tope de gama, la versión deportiva del 911. De esto ya hemos hablado muchas veces y a lo mejor conviene hacer un análisis porque ahora que llegan los híbridos, los eléctricos, Porsche se va a tener que retratar, aunque ya ha anunciado que es un 911, mientras viva, seguirá siendo térmico o como mucho híbrido. Este es un tema a seguir. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta traeros algunas de las consultas que me llegaban a lo que yo llamo mi consultorio. Esta que os traigo demuestra lo que os decía de las sucesiones difíciles, como lo fue, en este caso, la sucesión del Renault 5, más bien podríamos decir Super 5, GT Turbo por el Clio 16 válvulas, que no fue fácil. Me preguntaba José Franco desde Córdoba si era posible conseguir todavía un R5 GT Turbo nuevo. Ya se había dejado de fabricar. Renault ya había apostado todo al Clio 16 válvulas, pero que realmente la relación precio-prestaciones que ofrecía el GT Turbo era imbatible. Ni siquiera batía el Clio 16 válvulas. Lo hemos dicho hablando de este coche. El Clio era mejor en todo. Más habitable, una estabilidad era mucho más progresivo, mejor acabado, más robusto, más seguro, tanto por seguridad activa como por seguridad pasiva. Lo que sucede es que esa patada del turbo combinada con la ligereza que tenía el GT Turbo no la tenía. Bueno, le respondía que no se fabricaba el coche, aunque era posible, porque sondeé y era cierto que algunos concesionarios seguían teniendo por ahí unidades invendidas con el coche nuevo o personas muy caprichosas o al revés, o que les había asustado el GT Turbo y que vendían coches supuestamente lo que se llama seminuevos, con un año, como mucho dos, que valía la pena comprarse y además iba a ahorrar un buen dinero. Seguimos en el consultorio, porque volvemos un poco a este tema de las sucesiones. Me llamó la atención esta pregunta, me llegaba de un señor que se apellida Berrar, de Barcelona, y que me preguntaba, a él le gustaba mucho la marca Saab y le gustaba mucho el 9000 2.3 turbo. Su duda era si este coche se había quedado anticuado frente a los modernos V6 de 3 litros con tecnología multiválvula. La respuesta ya la podéis imaginar. En esta época el 9000 no era para nada un coche anticuado, ni mucho menos. De hecho, su motor turbo era magnífico, por la última tecnología que había en el momento. Lo que sucede es que es cierto que ya en el año 91, a primeros de los 90, se había civilizado mucho los motores turbo. Muchísimo. Pero era imposible, todavía en esa época, ahora ya se ha conseguido, eliminar por completo el tiempo de respuesta. Lo que le comentaba en la prueba es que sí, que los modernos motores V6, y no tan modernos, porque había motores V6 que eran anteriores a este motor de Saab, tenían mucho par, iban muy bien, sonaban muy bien. Lo que sucede es que el 9000 tenía incluso mejores cifras de par. Eso sí, la respuesta, según qué circunstancias, por ejemplo, cuando eras muy bajo de vueltas en marcha larga y acelerabas, había un cierto tiempo de respuesta. Y además, esto también lo hemos comentado hablando precisamente de Porsche del 968, es que un motor de 4 cilindros pues siempre es menos refinado, es inevitable que un motor de 6 cilindros. Cuando te gastas un buen dinero en un coche que pretende ser de lujo y de representación, que tenga un motor 6 cilindros, pues en esa época, ahora la gente, perdonadme que sea así, no sabe qué lleva detrás, qué lleva debajo del capó de su coche, no lo sabe, pero incluso gente relativamente aficionada o gente que tiene un coche moderno y tiene un clásico y dice, me gustan los coches, pero su coche no sabe lo que lleva debajo del capó. Hay mucha igualdad incluso también en eso. En esa época no. En esa época tener un motor V6 3 litros y incluso bajar la ventanilla y pegarse un par de golpes al sedón y oír cómo sonaba era una maravilla, subiéndolo de vueltas. Y le daba un plus. Voy a hablar de un coche que hemos hablado ya en estos podcasts. Era muy importante para su marca, para Volkswagen, en realidad para SEAT. Hablo del Toledo.
del Toledo, que ya comentamos que se presentó, lo comentamos hace un podcast o dos, con un montón, una gama amplísima de motorizaciones y variantes de todo tipo. Básicamente eran combinaciones de niveles de acabado con distintas motorizaciones. Probamos el 1.8i en acabado GLX y decíamos que realmente era el punto de equilibrio perfecto, porque por encima había versiones o modelos más potentes, con 16 válvulas, pero que realmente no ofrecían mucho más. Y que por debajo había modelos que sí que eran económicos, pero que se quedaban un poco cortos de potencia. Nuestro argumento en esta prueba es que este coche, con motor de 1800 y aparentemente de unos modestos 90 caballos, era la relación calidad prestaciones-precio la más favorable de toda la gama. Como digo, 90 caballos, vuelvo a lo de siempre. A lo mejor hay algunos que pensáis, 90 caballos no son muy pocos. Bueno, es que vuelvo a lo de siempre, como os decía, un coche que por 10 kilos, esta unidad que la pesé yo mismo, o sea, no os hablo de cifra de fábrica, sino cifra confirmada por mí, pesaba 1010 kilos. Es que esto es algo que hay que tener en cuenta. 90 caballos para 1000 kilos es otra cosa. También se comentaba algo que se estimaba muy, muy favorable de este coche, que es ese equilibrio tan bueno que tenía entre confort y estabilidad. Era un coche muy manejable en zonas de curvas. Estoy viendo una foto que recuerdo la zona, está hecha una carretera del norte de Madrid, con muchas curvas y firme y dudoso, donde se filmaron, no sé si os acordaréis de esa serie que se llamaba La Segunda Oportunidad. Algún capítulo se filmó en esta carretera. Es una carretera muy virada y que no tiene mucho tráfico. Y era para el Toledo, este tipo de carreteras, sobre todo, como es el caso, con conductor solo a bordo, daba mucho juego, mucho más de lo que podían hacer pensar esos 90 caballos. Volvemos al coche que hemos hablado ya en la entradilla y que me llama la atención que se despachaba esta novedad en apenas página y media de un coche que posteriormente se convirtió para su marca en un referente. Me refiero al Volvo 850 en su versión GLT. ¿Qué tiene este coche de especial? Pues tiene de especial que es una combinación, sobre todo en su época, era una combinación perfecta de lo que era un Volvo en esa época, un coche robusto, rotundo, incluso estéticamente hablando, de líneas que ya tenían unas aristas un poquito más redondeadas, pero seguía siendo, como os decía, rotunda y bien acabado. Eso lo seguía teniendo. Lo que sucede es que en esta variante había dos cosas que Volvo no había tenido hasta entonces, que era la tracción delantera y un motor 5 cilindros, por cierto, de diseño propio, transversal, de 2.435 centímetros cúbicos, sofisticado, porque era un motor, por supuesto, árbol de base en cabeza, 2 árboles de base en cabeza, 4 válvulas por cilindro, inyección multipunto, la inyección directa todavía no era tan habitual como lo es hoy día, y que ofrecía 170 caballos a 6.000 vueltas y un excelente par. El motor era magnífico. Ya sabéis que este motor se desarrolló en versiones turbo que se convirtieron, siguen siendo en la día de hoy, pues un coche muy, muy apreciado por los coleccionistas. Realmente es que es una maravilla, pero en esta versión inicial de 170 caballos que tuve oportunidad de probar, ya era un coche fabuloso. Llamaba la atención que Volvo, que es una marca que había hecho siempre coches con propulsión trasera, diera en diana la primera, porque era un coche de tracción delantera especialmente bueno. Lo cierto es que se lo habían currado. Y en cuanto al motor, como os digo, una maravilla. Os voy a hablar de un coche que me enamoró en ese momento. Un coche modesto, deportivo, todo un GTI, pero modesto. Me refiero al Citroën AX GTI. Lo cierto es que el GT de 85 caballos ya daba mucho juego, porque estamos hablando de un coche, en el caso del GT, no llegaba a los 700 kilos. En el Citroën AX, Citroën se empleó a fondo para conseguir un coche que tuviera muy buena aerodinámica, mucha ligereza y muy buen comportamiento rutero. Y lo consiguió. Lo que sucede es que la llegada de la inyección hacía que este coche alcanzara los 100 caballos y, ojo, esos 15 caballos, que es un 20% más de potencia, se notaban mucho y para bien. Además, era una potencia suficiente para que el coche
escalara en el nivel de prestaciones muchos puestos, pero no para comprometer al chasis ni al bastidor, ni siquiera a la motricidad que tenía este coche, porque era un motor además muy progresivo. Por fuera, estoy viendo aquí la foto del salpicadero y el pie de foto decía, parece que no hay ningún cambio, pero las apariencias engañan, efectivamente, porque el utilizar la inyección y algunos retoques en el motor cambiaba por completo el coche. El motor, como digo, era una delicia, porque además de ser potente, es que era muy progresivo. El interior no cambiaba mucho respecto al GT. Era bonito, bien acabado, con un tacto un poquito plasticoso, unos asientos bastante cómodos, aunque un poquito cortos de banqueta, aunque mejores que los del GT, se había mejorado sobre todo la sujeción lateral. Y era un coche, como os digo, fantástico, que le criticábamos que era un poquito caro. Realmente es que era un coche que costaba no tanto menos que un Clio de 16 válvulas, y ojo, yo os he dicho que me he enamorado de este coche, pero estamos hablando de un coche de 100 caballos, mientras que, como sabéis, el Clio de 16 válvulas se asomaba a los 140. Era una diferencia realmente apreciable. Y llegamos ya a la sección que a mí por lo menos me gusta mucho, del motor Sport. Aquí os voy a hacer una pregunta porque tengo curiosidad, tengo verdadera curiosidad, porque no sé si es cosa mía, pero me da la sensación de que Nelson Piquet, campeonísimo, nunca fue un piloto ni simpático ni carismático. Es algo que me llama la atención. No sé, la pregunta es si os parece lo mismo. Realmente, además, era un piloto brasileño, más o menos simpático, guapete, pero y tiene traje para todo el mundo. Yo creo que no tuvo el carisma que tuvo, sin ir más lejos, Ayrton Senna, que lo que esa popularidad, os diría, que le barrió. En el Gran Premio de Canadá, tuvo otra victoria, además por delante de su compañero, de su compatriota Senna, que tuvo problemas en su coche. Ya, digamos, podemos decir que Piquet estaba de salida del Mundial, mientras que Senna estaba en su momento más dulce y además con un coche que iba muy bien. Seguimos en la Fórmula 1. Y la verdad, os voy a hablar ahora de otro piloto. Este yo creo, insisto, que no sé si es cosa mía, es algo mío personal, o lo compartís. Un piloto, yo diría dos, sobre todo uno. Estoy hablando de Nigel Mansell y Riccardo Patrese. Nigel Mansell me parece que es justo lo contrario. Es un piloto que ha ganado menos mundiales, ha ganado solo uno, pero es un piloto que lo daba todo y simpático. Riccardo Patrese era uno de los pilotos que más grandes premios había corrido. De hecho, este gran premio hacía su gran premio número 214. También era un piloto simpático. La gracia de este gran premio de México es que iban los dos Williams, los dos primeros, con ventaja sobre el tercero, y no hacían caso de las órdenes que recibían del box de mantener ese doblete, que era muy importante para la marca, y no arriesgar. No. La verdad es que pedirle a Patrese, que había disputado muchos grandes premios, pero no había tenido oportunidad de ganar en muchas carreras, que no intentara ganar, era complicado. ¿No? Pedirle a Nigel Mansell que no fuera a saco para intentar vencer este gran premio, es que era imposible, era no conocer al bueno de Nigel, que una de las cosas que me gusta es que es un piloto que no sabía ir despacio. Yo creo que es un piloto que tuvo la fortuna de llegar a la Fórmula 1 en una época en la que había que ser así, y siempre, toda la vuelta de un gran premio, 70, 50, las que fueran, generalmente en torno a alrededor de 70, a tope. Hoy día que ves un gran premio y dices, no, es que ahora está administrando los neumáticos. Es que estas primera parte del circuito va despacio para luego atacar en la última, porque los neumáticos no consiguen mantener el rendimiento igual toda la vuelta. Los pilotos se han hecho expertos en conservar la mecánica, conservar los neumáticos, cargar las baterías. Nuestra vuelta está dando más despacio porque está cargando las baterías para atacar al que va delante o para defenderse al que va detrás. Hay mucha cabeza. Y Nigel Mansell, que es un piloto que a mí, por el que tengo una simpatía,
también os digo que era un piloto, que tampoco le podías pedir que pensase mucho porque lo que sabía hacer era ir muy rápido en el Fórmula 1. Ya sabéis que sobre todo al principio, eso es muy británico porque James Hunt era un poco de este estilo. Ese ir a por todos siempre a tope, da igual que hubiera que conservar porque había un doblete del equipo, o fuera muy atrás o muy adelante, llevara mucha ventaja o poca, daba igual. Eran los dos pilotos igual y costó hacerles, que fueran pilotos más seguros y no se tuvieran tantos accidentes. Siempre recuerdo la enseñanza de mi buen amigo Javier de Castro cuando me dijo es más fácil enseñar a un piloto que sobrepasa el límite a que no lo pase, a que un piloto que no llega al límite a que llegue. Realmente creo que en este caso ambos pilotos pues corresponden al primer grupo. Y acabamos hablando de rallies. De un rally que también me gustaba mucho, durísimo, porque el Rally Acrópolis, obviamente en Grecia, era un rally europeo, pero casi con tintes, digamos que era de formato europeo, porque eran tramos de que conectaban los cronometrados, o sea, tramos de enlace con tramos cronometrados. Los rallies africanos es que no había tramos cronometrados, era cronometrado todo. Eran diferentes. Este no, era un rally de estilo europeo, donde había tramos de enlace, como os digo, y luego tramos cronometrados siempre en tierra, pero de una dureza extrema por el estado del firme, por las curvas, subidas, como os digo, con muchos baches muy rotos, mucha gravilla, piedras además muy afiladas que pinchaban las ruedas. Era un rally complicadísimo. Y Sainz pues llegaba de estar, no voy a decir arrasando, porque tampoco es que fuera arrasando, pero sí desde luego dominando, y llegaba a este rally que, los que tuvo un inconveniente, que salía el primero, en este rally salía el primero, era un inconveniente, porque ibas abriendo pista, iba quitando las piedras a los demás. De hecho, tuvo 2 pinchazos, y fueron estos 2 pinchazos, y lo sorprendentemente bien, que fueron los Lancia, los que hicieron que quedara solo segundo, mientras que el campeón era Cancunen. Lo que sucede es que aquí pasaron 2 cosas importantes para el devenir del Mundial. Por un lado, como os digo, que Lancia se había mostrado siempre un punto por encima de Toyota en asfalto y un puntito por debajo en tierra, pues aquí demostró que en asfalto seguía teniendo ese poquito más y en tierra ya estaba por lo menos a la altura. Eso era una mala noticia para Sainz y Toyota. La otra mala noticia, en este caso yo diría que más para Sainz que para Toyota, es que Lancia, que en un principio había dicho que esta temporada 91 no iba a pelear por el Mundial de Pilotos, cambió de opinión. Se vio con posibilidades y dijo, vamos a ir a por el Mundial de Pilotos con Cancunen. Lo que hizo para empezar, cambiar el programa de rallies que tenía Cancunen, que era relativamente reducido, para acudir a todos los rallies y plantar cara a Sainz. Cancunen, ya sabéis, que es un pilotazo, el único que yo recuerde que ha ganado rallies y ha sido competitivo con coches de grupo A y grupo B al máximo nivel, un rival muy duro. Pero nuestro Carlos, pues era y sigue siendo muy bueno. Y llegamos al final de este podcast. Espero que os haya interesado, que os haya gustado. Siempre lo digo, que leo vuestros comentarios, me interesan mucho, aprendo mucho y me dais pistas. Así que muchas gracias por estar ahí. Y lo que digo siempre, que espero que me escuchéis de nuevo aquí, en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.